entrando a ver el mensaje número 27 de esta carta. Mensaje número 27 ya. Y vamos a comenzar con el capítulo número 9 de la carta a los Hebreos. El título de este mensaje sería El santuario terrenal. Y otra vez, hermano, antes de entrar a desplayarse, a explicar el nuevo pacto, quiere darnos algo más. Quiere volver a hablarnos de ese pacto antiguo para que lo tengamos claro. Vamos a leer los primeros 10 versículos por hoy, de Hebreos, capítulo 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación o proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En esa parte que leímos, antes de entrar a describir el nuevo pacto, habla acerca del santuario terrenal o el tabernáculo. Recuerde que se le llamaba el inmobiliario, se le llamaba el santuario, se le llamaba el tabernáculo, que posteriormente vino a ser el templo hecho por Salomón, el templo que reconstruyó Esdras, Nehemías, el templo que después amplió Herodes y que fue destruido en el año 70. Todo esto es lo mismo de lo que vamos a hablar ahora acerca del santuario terrenal. Dos cositas en esta mañana. Lo primero, el primer pacto y el tabernáculo, y luego vamos a ver cómo oficiaban los sacerdotes y el sumo sacerdote en este santuario terrenal. Número 1, entonces, el primer pacto y el tabernáculo. Pero yo lo leo, versículos 1 al 5. Yo lo leo en la nueva traducción viviente. En la nueva traducción viviente, de versículos 1 al 5, dice: este primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Este tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa de los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le había salido hojas, y las tablas del pacto, que eran de piedra.
Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar esas cosas en detalle. Pero yo tampoco voy a explicar las cosas en detalle. Si el escritor de la carta a los hebreos dice que él no va a explicar, pues ¿para qué vamos a explicar nosotros? Ahora, ¿por qué él no va a explicar las cosas en detalle? Porque ya ha venido hablando mucho de eso y porque eso no es, eso ya fue algo del pasado. Ahora, yo sí quiero explicar un poquito esas cosas, pero obviamente tratando de ver el propósito de ese santuario terrenal. En términos generales hemos aprendido que el propósito del santuario era para que las personas pudieran ver que el Mesías iba a venir a cumplir todo eso exactamente, y que ellos no podían, aún haciendo todo esto, alcanzar la perfección, por lo cual tenían que esperar al Mesías para poder ellos ser salvos. Esa es la idea. Entonces, en este primer pacto y el tabernáculo terrenal, vamos a ver en primer lugar que ese primer pacto es lo mismo que el antiguo pacto o el viejo pacto. Por lo menos mire lo que dice el versículo 1, Hebreos 9:1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto. Entonces, cuando él habla del primer pacto, va a hablar del segundo pacto. El primer pacto es el mismo antiguo pacto o viejo pacto, como nosotros lo podemos ver claramente en el capítulo 8, que habíamos visto la vez pasada, versículo 7, donde dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo, el primer pacto, y se habla del segundo pacto. En el versículo 13 también del capítulo 8, que veíamos la vez pasada, hace 8 días, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo pacto al primero. O sea que ese primero es el viejo pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué pasaba entonces con ese viejo pacto, antiguo pacto o primer pacto? Que es lo mismo. Dice el versículo 1, Hebreos 9:1: ahora bien, aún el primer pacto, obviamente está hablando de lo que el título que sería el santuario terrenal, ya lo expliqué: santuario, inmobiliario, tabernáculo, o con el tiempo llegó a ser el templo. Dice: ahora bien, en el primer pacto, es decir, se está refiriendo al lo que hizo Moisés, dice que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aún ese primer pacto que prefiguraba a Jesucristo, porque el tabernáculo en sí nos estaba hablando de Jesucristo, y obviamente no vamos a hablar, algún día yo predicaré sobre el tabernáculo, y cuando veamos sobre el tabernáculo vamos a ver todo lo que hay allí, sus dimensiones, qué significaba, los colores, qué significaba, las calidades de las telas, las medidas, bueno, todo eso qué significaba. Obviamente vamos a tratar de ver algo ahora. Pero lo que él está diciendo es: aún, ahora bien, aún, note, aún. Y este aún nos tiene que llevar entonces al nuevo que viene. Pero aún, en el primer pacto, es decir, si en el primer pacto pasaba esto, en el segundo también va a pasar. Aún en el primer pacto tenía ordenanzas, note la palabra ordenanzas de culto, y tenía también un santuario terrenal. Es decir, mis amados hermanos, y es más o menos es la idea siguiente. Cuando Dios levanta al pueblo de Israel, Él no lo deja hacer su propio culto, o no deja que el culto sea hecho a la manera del hombre. Ni siquiera el santuario, para hacer todo lo que tiene que ver con el culto, le dijo tal vez Moisés: haz un templo ahí, o haz un santuario para mí a la manera que usted quiera. Y no. Dice que ni siquiera el culto y ni siquiera el santuario fueron dejados al libre arbitrio de Moisés o del pueblo, sino que Dios le dio el diseño. Y si dice que aún ese pacto, es decir, el nuevo, es lo mismo. O sea, cuando nosotros vamos a hacer un culto para Dios, porque este era un culto, era hacer el culto a Dios. Cuando nosotros vamos a hacer el culto para Dios, no podemos inventar, sino que tenemos que mirar qué es lo que la Biblia registra y hacer en el culto lo que la Biblia registra, dice.
La Biblia claramente dice que en el culto se debe exponer la palabra de Dios, y eso lo encontramos, que podemos cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Y no se debe cantar estridentemente como lo hace el mundo. O sea, el Señor no quiere que en el culto traigamos todo tipo de música, como el mundo la trae. ¿Qué tal adorando a Dios con reggaetón o con champeta? Suena risible, pero esa no es la manera. El Señor, y hermanos, yo sé que a algunos no les gustan los himnos, pero el Señor dijo cantar con himnos y con salmos. Añadió cánticos espirituales o un nuevo cántico para el Señor, y por eso cantamos, pero deberíamos nosotros cantar salmos que están ahí con letra, ponerle musiquita, y la musiquita es una musiquita suave. Toda esta música que viene, porque hay una pelea ahí, pero es que la música es de Dios, Dios la inventó, sí, pero está bien en su casa, está bien que usted ponga todos los, no voy a decir nombres, todos los cantantes que a usted le gusta, cristianos, póngalos en su casa a todo volumen y donde quiera que vaya, pero Dios en el culto no, porque tiene una ordenanza. Así que lo que nos toca a nosotros es mirar cómo es el culto para Dios, y de esa manera nosotros someternos, porque dice que tanto el antiguo, y cuando dice que aún el antiguo, es decir, el nuevo, también tiene una ordenanza para el culto, y lo mismo el santuario tenía una ordenanza. Ahora usted puede ver todos esos detalles, obviamente, en Éxodo 29 y 30, no vamos a ir allá. Eso sería lo primero. Lo segundo es que hay una descripción ahora del tabernáculo terrenal. Ya lo conocemos más o menos, sin embargo, pero aquí deja una descripción del tabernáculo terrenal. El tabernáculo terrenal contrasta con el celestial. Versículo 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y entonces va a hablar de ese tabernáculo terrenal que contrasta con el tabernáculo celestial, aunque tomó el modelo del tabernáculo celestial, pero hay un contraste acá. Y el contraste es que todo lo que se hizo allí era una simbología, pero era imperfecto, mientras que el celestial ya no es simbología, es una realidad, pero es perfecto. Y más o menos eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Entonces el tabernáculo terrenal contrasta con el celestial. Mire lo que dice en 8.2, Hebreos 8.2: asimismo el santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí ya comenzamos a ver la diferencia. O el versículo 13, que ya lo habíamos visto, pero dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces el antiguo pacto va a desaparecer. El antiguo pacto fue hecho por la mano del hombre, aunque tomó el modelo del verdadero. Pero en cambio el nuevo pacto no. El nuevo pacto es diferente, porque el nuevo pacto no fue hecho por la mano del hombre, fue directamente divino, hecho por Dios, y además no caduca, sino que es eterno. Tiene un sacerdocio eterno, como lo hemos venido mirando. Este tabernáculo entonces tiene dos compartimentos, que es muy conocido, y él aquí va a hablar bueno, tiene tres, pero él va a hablar solamente de dos compartimentos. El tabernáculo fue hecho de un patio, y donde había un atrio, y ahí era que se hacían todos los sacrificios. Luego hay un lugar santo donde estaban solamente los sacerdotes, también para recibir pues los sacrificios y todo que venían del patio, y ellos los tomaban. Pero luego había un lugar que se llama el lugar santísimo, y es lo que va a declarar ahora. Entonces vamos a ver el santuario de esta manera: el atrio, el patio, está todo el pueblo trayendo sacrificios. Imagínense usted la sangre, el olor a sangre, que a mí no me gusta. ¿Cómo sería eso? Yo no pudiera ser sacerdote en ese tiempo. Y luego los sacerdotes están ahí está también el sumo sacerdote ya en el lugar santo, recibiendo la sangre y todo, y poniendo las manos sobre y mandándolos. Había un cordero que se sacrificaba, otro que se mandaba. Bueno, eso usted lo puede ver en Levíticos capítulo 4, Levítico capítulo 16. Y una vez al año, el sumo sacerdote que está en el lugar santo, el sumo sacerdote se purificaba con la misma sangre, se lavaba con agua, se limpiaba, se ponía una túnica blanca, se ponían unas campanillas, le amarraban un lazo, cogía la sangre del propiciatorio, y él temblando una vez al año, y no era cualquier día, era el día de la expiación. La Biblia claramente dice el día de la expiación. Él ahora tenía que
atravesar el velo y entrar a la presencia de Dios con sangre. Y si él no estaba santificado y no estaba correcto, quedaba fulminado allá. Imagínense. Y eso es lo que él va a describir entonces, lo que queremos describir. El versículo 2 vamos a ver entonces la primera parte, el lugar. Le explico. Son tres departamentos, pero aquí vamos a hablar de dos nomás. ¿Por qué? Porque después, dentro de 8 días, vamos a hablar de la primera parte del sacrificio. Ahora no va a hablar del sacrificio, ahora va a hablar solamente de lo que pasaba en ese santuario, de esos dos compartimentos. Él dice, hay dos compartimentos. Versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, ya expliqué lo que pasaba ahí, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Bueno, ahí más o menos nos dice qué era lo que había ahí. Como no vamos a hablar en detalle, pero solamente vamos a tener la idea de que ese tabernáculo de alguna manera representa a Jesucristo. Vamos a tratar de ver una representación. Y dice en versículo 2, porque el tabernáculo, porque Jesucristo es el tabernáculo verdadero, dice que estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, mire lo que había. Estaban el candelabro, y usted imagínese el candelabro, eran, ¿cómo se llama eso? Bueno, eran 7, es en la mitad, y luego venía como una rueda así, como así. 7, eran 3 rueditas y terminaban así. Entonces eran 7 copas, dice mi pueblo, bueno, 7 lugares para poner las velas. El candelabro. Ahora, ¿qué tipifica el candelabro? ¿Para qué era el candelabro? Mire qué interesante que el Señor dijo, cuando hagan el tabernáculo no hay luz. Dentro del tabernáculo está en tinieblas todo. La única luz que el Señor aceptaba era la luz de ese tabernáculo, y tenía que arder todo el tiempo en el lugar santo. Es decir, los sacerdotes, una de las tareas de los sacerdotes era venir todos los días, imagínense, todos los días, y prender ese candelabro para que hubiera luz. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, ese tabernáculo ahí, ese, ¿qué dije yo? Candelabro en el tabernáculo tipifica la luz de Jesucristo. Y luego tenemos la otra parte que dice, estaba la mesa y los panes de la proposición. Había una mesa donde se ponían los panes de la proposición, o el pan sagrado, como se llama. Dice que los panes, porque eran 12 panes. Era un pan que estaba tipificando a las tribus de Israel. Ahí estaban 12, cada pan tipificaba a las tribus de Israel que estaban ahí en esa mesa. Bueno, yo sé que algunos comentaristas dicen que está tipificando el sostenimiento material para el pueblo de Israel, pero digamos lo que sí en ese momento, sí creo que tipificaba de alguna manera el hecho de que Dios dice, cuando ellos veían los panes, ahí está diciendo, Dios proveerá a Israel de alimento. Sí, pero hay otro alimento que Jesús lo dijo, es el alimento espiritual. Dijo, no les dio Moisés el verdadero pan, sino que yo soy el pan que he descendido del cielo. El que me come a mí no tendrá hambre. Es decir, te puede imaginarse la mesa con los 12 panes tipificando el verdadero alimento espiritual que tú y yo necesitábamos, Jesucristo como el verdadero pan para nosotros. Entonces ahí estamos viendo, en esa primera parte, eso era lo que estaba tipificando de alguna manera. Pero luego encontramos otra descripción. Antes de esa descripción vamos a ver qué había después. Versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Entonces, ¿qué era lo que había ahí? Habla de un velo. Recuerda entonces que las divisiones del santuario, yo no tengo las medidas, pero sí debió ser más grande que esto, este salón, o por lo menos que esta casa, yo creo, pero más o menos era así. Entonces estaba el patio, pero luego había, digamos acá, la primera cortina que dividía el patio del lugar santo. Aquí está el lugar santo, pero había otra cortina, por eso dice la segunda cortina. Tras esa cortina estaba el lugar santísimo, pero esa cortina se llama el velo. Dice que, yo no sé la tela cómo era muy espesa, que no se podía cortar.
demasiado, era gruesísima y estaba ahí, roja o carmesí. Esa cortina que está allí, hermanos, está dividiendo los dos compartimentos, y la división es muy sencilla. Hagan los sacrificios allá, sacerdotes, suministren aquí ustedes, pero de esa cortina para allá no me pasa nadie. Ni siquiera el pueblo podía, mucho menos los sacerdotes podían pasar. El único que podía, y no todos los días, y no todos los meses, sino una vez al año, y no cuando él quisiera, sino el día de la expiación, y no de cualquier manera, sino muy bien preparado, lo podía hacer el sumo sacerdote. Y de alguna manera el Señor con eso estaba mostrando que no era fácil entrar a la presencia de Dios, por lo que implica la santidad de Dios y la inmundicia del hombre. Nosotros a veces nos tomamos la vida cristiana muy deportiva y no entendemos que hemos venido hoy aquí a adorar a un Dios muy santo, muy digno de honor, muy digno de gloria. Nosotros somos una porquería, somos una basura comparado a ese ser que nos creó, que nos hizo y nos salvó. Y la cortina estaba diciendo: nadie podrá entrar a mi presencia, y si alguien lo hace es el que yo decido, al sumo sacerdote, y digo de qué manera va a entrar. Tenía que tener una vestimenta impresionante, que no vamos a hablar de detalle ahora, para poder entrar, y tenía que tener un cuidado, y él se convirtió el único medio, es decir, tanto el pueblo de allá como los mismos sacerdotes, cuando veían al sumo sacerdote entrar con la sangre, porque adentro, vamos a ver ahora que estaba el propiciatorio, ellos tenían una alegría y ellos estaban esperando que algo pasara y que el Señor recibiera a ese sumo sacerdote, porque si el Señor lo recibía, entonces las campanitas seguían sonando, está trabajando, allá se está moviendo, y las campanitas sonaban, se está moviendo. Y luego cuando salía, qué alegría del pueblo, de los sacerdotes y el pueblo, porque decía: el Señor nos escuchó. A veces nosotros no podemos percibir la grandeza de Dios. Cuán grande es. Aún en el trato que se le da hoy día a gente ordenándole que haga cosas, Dios mío. Yo le decía a mi esposa ayer, cuando yo escuchaba a un predicador hablando de que Jesús murió por todo el mundo y que lo único que tenía que hacer la gente era creer, yo le decía: Dios mío, no entender que si alguien puede creer es solamente porque Jesús murió por él. Y yo le decía a mi esposa: como yo no lo sé, yo le digo a toda la gente: arrepiéntase. Y cada individuo, porque yo escuchaba una canción, creo también, y le decía a mi esposa las canciones, como rogándole a la gente, más o menos así: Dios te ama, ven a Él. Pecador, ven a Él. Pecador, ábrale la puerta del corazón a Jesús. Él quiere entrar a tu vida. Pecador, no, le decía a mi esposa, no. Dios no está rogando para que el pecador venga. El pecador es el que debe arrodillarse y rogarle a Dios que le permite el acceso. Yo lo que tengo que hablarle al pecador es decirle: Dios está enemistado con usted, y si usted no se arrepiente y si usted no cree en Él, usted va para el infierno. Maldito vas para el infierno, porque has dejado de reconocer al grande, al todopoderoso. Pero si usted se arrepiente, yo no voy a decirle si es elegido o no, si Cristo murió por él o no. Yo lo que tengo que decirle es: ¿sabe qué? Arrepiéntase, le presento el evangelio, arrepiéntase y crea. Si usted se puede arrepentir y usted puede creer, Cristo murió por usted. Pero aún yo le decía a mi esposa ayer, aún si yo no fuese elegido, de saber que Dios es tan grande, yo me arrepentiría y le lloraría y le rogaría, así me enviara al infierno. Para rogarle a la gente para que venga el Señor. ¿Quién se inventó eso? La gente debería rogarle al Señor que lo reciba. La gente es la que le debería decir: Señor, por favor, permíteme llegar, permíteme ser de tu iglesia. Señor, yo quiero ser de allí. Pero la gente no lo hace. ¿Sabe quién lo puede hacer así? El elegido.
y aquel por el cual Cristo murió. ¿Y por qué? Porque Dios le da la capacidad de comprender quién es Dios. El lugar santísimo que se encontraba, versículo 3, tras el segundo velo. Ahora le hablo del velo. Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna. Ay, eso ya está como complicado. Bueno, ¿qué había ahí? Dice que estaba un incensario de oro. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Y alguien dice, pero ¿por qué el incensario ahí si estaba acá? Bueno, la razón es la siguiente, hermano. El incienso, de alguna manera, es una especie de aroma. Y se usaba por lo menos bajo dos condiciones. Una, o dos propósitos. Una era, otra vez, está el patio allá, hermano, ese reguero de sangre. ¿Usted cree que los sacerdotes estaban limpios? Están ensangrados todos ahí en el lugar santo. Y ahora cuando el sacerdote, el sumo sacerdote va a entrar, él todavía está tan ensuciado que dice que se tiene que lavar. Y, hermano, él fue salpicado por toda la sangre de esos animales. Luego él se tiene que lavar, se tiene que poner, pero él sigue oliendo. Y cuando él entra a la presencia de Dios, tiene que poner el incensario para aromatizar. Pero además, nos habla del aroma, de alguna manera del aroma de la presencia de Dios. ¿Cómo era entrar en ese lugar santo? Y ya comienza uno a ver que el aroma es diferente. Entonces, ¿qué había allá? Tenía el incensario de oro y dice que, y el arca del pacto, habla del arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca del pacto, ¿usted se acuerda? Que eso peleaban con que el arca para acá, que lleve el arca hasta que Obededón llevó el arca y fue bendecido y todo. Bueno, ahí estaba. El arca del pacto nada menos que tipificaba la presencia de Dios. Y si en ese lugar santísimo, después de la cortina, estaba el arca del pacto, lo que nos está diciendo es que ahí es que estaba la presencia de Dios en pleno. Dice que era de oro puro y cubierto por todos lados. Pero luego dice que en él estaba una urna. En el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto, digamos que era un cajoncito, más o menos como el mueble, yo me imagino, ¿no? Un cajón, pero ahí estaba tipificando la presencia de, bueno, de pronto más grandecita, bueno, no sé. Pero dice que ¿qué había ahí? En el arca dice que en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. El maná ese maná, recuerden que el maná se derretía, pero ese no, porque el Señor dijo, cojan un maná y lo lleven siempre, y lo ponían en el arca para que el pueblo de Israel recordara siempre cómo el Señor lo sostuvo en el desierto. Ahora, en el nuevo pacto, el maná para nosotros es Jesucristo, ¿sí o no? La presencia de Dios, Jesucristo. Y dice, ¿qué más había ahí? Y tenía la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, la vara de Aarón, hermano, era también un símbolo para el pueblo de Israel impresionante, porque ella fue, cuando Aarón tiró la vara, dice que ella fue la que reverdeció para decir, yo miraré a Aarón, y las demás varas no reverdecieron. Y hablaba de un poder milagroso. ¿Y qué tenía también? Dice, y estaban las tablas del pacto. Las dos tablas del pacto, las dos tablas de piedra, es decir, los 10 mandamientos estaban ahí. En la presencia de Dios hay perfume aromático. ¿Qué más está ahí? El maná, la vara de Aarón. ¿Y qué más? La ley de Dios. Eso está en la presencia de Dios. Así que si alguien viene a decir que la ley de Dios va con el Señor, la ley de Dios es el carácter de Dios. ¿Quiere conocer el carácter de Dios? Conozca los 10 mandamientos, conozca la ley de Dios. Por eso hay que amarlos, hermanos. Luego dice que, versículo 5, dice, y sobre ella, otra vez está hablando
todavía sobre el arca, la cajita. Dice que sobre ella, mire que estaban los querubines de gloria. Ahora, ¿dónde usted encuentra querubines? Cuando el Señor expulsó a Adán y a Eva del huerto, recuerde que dijo que puso 2 querubines con espadas para guardar la presencia del árbol, para que nadie entrara. Y usted nota de los querubines como muy celosos, querubines que resplandecen la gloria de Dios, están por encima del arca, es decir, en la presencia de Dios, alrededor de la presencia de Dios siempre hay querubines. Dice que los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, porque allí cerquita estaba el propiciatorio. ¿Y qué es el propiciatorio? Era un lugarcito donde el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, él entraba con la sangre, con ese temor, con ese miedo, y él ponía la sangre en el propiciatorio. Y si Dios aceptaba esa sangre, se llama propiciatorio, o se llama el lugar de expiación. Es decir, esa sangre había expiado el pecado, digámoslo de esa manera, una tipología de que Jesucristo iba a expiar el pecado. Y cuando Dios aceptaba, entonces él miraba, era propicio. Es decir, la ira de Dios se quitaba. Lo que está diciendo en otras palabras es, Dios está irado con el pueblo, Dios está irado con el pueblo, pero cuando la sangre es colocada acá y el Señor acepta ese sacrificio, entonces la ira se quita. Dios ya no va a estar más airado con el pueblo. Esa más o menos es la idea que está tipificando. Cubría el propiciatorio, dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, entonces yo tampoco voy a hablar en detalle. Pero más o menos esa es la idea. Bueno, vamos al segundo punto porque ya después solamente explico un poquito. Ahora vamos a mirar el sumo sacerdote y el lugar santísimo, versículos 6 al 10, y yo quiero leerlo acá en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, el sumo sacerdote y el lugar santísimo, versículos 6 al 10. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto que siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consistía en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Aquí voy a hablar de 3 cosas en cuanto al sumo sacerdote y el lugar santísimo. Ya hablamos de lo que pasaba con los sacerdotes, ahora va a especificar un poquito la labor del sumo sacerdote, aunque ya expliqué parte de esto. Lo primero que quiero hablar es que dice que ahora explica los deberes de los sacerdotes y el sumo sacerdote, versículos 6 y 7. Los deberes. Dice, voy a leer en esta versión otra vez en la Valera: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, yo ya lo he hablado, ¿no? Es decir, la primera parte se refiere al lugar santo, ¿no? Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente, hermano, esto era a diario, los sacerdotes tenían que entrar a diario para cumplir las funciones del culto en la primera parte. Usted puede explayarse después en número 18, al 16 para ver todo lo que decía, pero no lo hago ahora. Y luego vemos al sumo sacerdote entrando al lugar santísimo, versículos 10, Levítico 16, 2 al 34, puede leer esa parte también. Versículo 8. Dice, ¿cuál leí? Sí, el 7. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, bueno, voy a pegarlo, versículo 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, no lo había leído, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, que ya lo he explicado, no sin sangre,
la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, note, todos los días, es lo que está diciendo el versículo 6, todos los días entraban los sacerdotes a hacer el culto, todos los días. Pero una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y no sin sangre. Porque con esa sangre dice que él primero tenía que hacer expiación por sus propios pecados y luego por el pecado del pueblo para poder entrar allá. Eso es lo que está diciendo que él tenía que hacer. Ahora, en el versículo 8 hay un detalle que es interesante. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto. Y el Hebreos usa mucho esto. Cuando usted lee dando el Espíritu Santo a entender con esto, es una aplicación que está haciendo el autor. Porque cuando usted lee todo eso en Éxodo, Levítico, Número, usted no ve al Espíritu Santo ahí. Pero ¿por qué dice que el Espíritu Santo dio a entender? Porque la palabra, el autor, registran claramente que el autor de la Escritura es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda a dar la comprensión. Ahora, Él ya lo ha hecho. Miremos otros versículos, por lo menos el 3.7, Hebreos 3.7. Hebreos 3.7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, a ver, ¿quién fue el que habló ahí? El Salmo 95. Entonces fue el salmista el que habló, pero aquí dice como dice el Espíritu Santo. Ahora, en el 10.15, el mismo Hebreos, capítulo 10, versículo 15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y está en Jeremías 31:33, fue Dios por medio del profeta Jeremías el que dijo, pero dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque no hay ningún problema, porque recuerde que los autores, haya sido Moisés, haya sido David, cualquier salmista, haya sido cualquier profeta como Jeremías, cuando ellos hablaron, lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces por eso el autor claramente, en vez de decir David, en vez de decir el salmista, en vez de decir Jeremías, dice bien lo dijo el Espíritu Santo. Y esto es importante para nosotros, que tengamos esa comprensión. Entonces por eso el versículo 8 nos dice así del capítulo 9 donde estamos, y es muy importante esto, mire, dando, o sea, ¿qué es lo que él está diciendo? En el lugar santo están los sacerdotes ministrando, y en el lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación, entra el sumo sacerdote. Esto es lo que estaba pasando. Entonces dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, es decir, con eso que está pasando, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué es lo que hacía que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie? Hermanos, mírenme acá, que la cortina estaba. Es decir, la cortina está separando el lugar santo del lugar santísimo. Y por eso los sacerdotes oficiaban. Y por eso el sumo sacerdote una vez al año entraba. Y entonces lo que el Espíritu Santo dice, a ellos les estaba dando a entender, era que todavía no se había dado el camino al lugar santísimo para todas las personas. Esa es la idea que él está diciendo. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar? Recuerde que tenemos que tener esto en mente. Hebreos es una carta que está siendo escrita a personas cristianas que se están apartando del evangelio, del cristianismo, y están vueltos a judaizar. Es decir, están volviendo a practicar esos sistemas sacrificiales, porque todavía el templo estaba en pie, todavía se oficiaba. Entonces ellos dijeron, sí Cristo, pero también vamos a repetir lo que nuestros padres hicieron. Entonces lo que él les quiere dejar claro con esto es, no sean tontos. Les voy a mostrar que esto ya caducó. Ustedes están volviendo atrás a algo que ya no tiene sentido. Entonces, el Espíritu Santo indicó la existencia del lugar santo, indicando la imposibilidad de entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Pero entonces, porque había un velo, pero yo quiero llevarlo a unos pasajes entonces, porque hermano, el velo era lo que impedía. Ahora, ¿qué pasó con la muerte de Jesús? Mateo 27:50, y esto usted lo tiene claro, yo lo sé, pero es bueno que lo miremos. Yo quisiera predicarle pronto del velo el jueves, vamos a ver.
Mateo 27:50, que es santo, bueno, que es jueves santo. Yo no voy a hacer Semana Santa especial, es lo mismo, hermano, el culto a las 7:30 ya. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, es decir, murió. Y escuche, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Note lo que pasó. Jesús en la cruz, cuando Él está sufriendo, está pagando la deuda de nuestros pecados. Pero llega un momento donde Jesús muere. Se completó la obra. Consumado es. La deuda fue cancelada. ¿Qué pasó? ¿La pila? Bueno, la deuda fue cancelada. Apaguémoslo pues. Está molestando. La deuda fue cancelada. Consumado es. Cuando se cancela la deuda y Jesús muere, es impresionante lo que pasa. Recuerden que ya no estamos hablando del tabernáculo, ya no estamos hablando del templo, perdón, del santuario, sino que estamos hablando del templo. Me imagino que mucha gente había en el templo, porque el templo estaba abierto, mucha gente estaba en el templo. Jesús está muriendo, algunos lo están allá, pero otros están en el templo. Cuando ellos están en el templo, porque el que registró esto, dicen que el velo se rasgó de arriba a abajo. Es decir, cuando Jesús muere se oscurece todo, tiembla todo. Pero la cortina, que yo le dije que era imposible romperla, se rasgó. ¿De dónde? De arriba a abajo en dos. Se partió, se abrió. Y la gente que estaba en el templo, nosotros no podíamos entrar, no podíamos ver porque nos moríamos. ¿Qué pasó ahora? Me imagino que un curioso entró a mirar allá. No me muero. ¿Qué pasó ahora? ¿Sabe qué pasó? Hebreos, aunque después llegaremos allá, capítulo 10, 19 al 22. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Después vamos a llegar ahí, pero ¿por qué dice que teniendo libertad? Antes no la tenían. Porque el velo cerraba, no se podía entrar a la presencia de Dios. Pero dice aquí el autor, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Es decir, por la muerte de Jesús. La sangre de Jesús no es para aplicarme la hora y cubrirme con la sangre de Cristo. ¡No! Cuando habla de la sangre de Cristo, me lleva a la muerte de Cristo. Entonces, dice que yo tengo libertad para entrar ahora en el lugar santísimo por la muerte de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es decir, cuando Jesús está muriendo y muere, el velo se rasga, la gente, el Señor abre un camino nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque ya antes, para entrar allá, se requería el sumo sacerdote, que era el mediador. Ahora hay un nuevo camino. El nuevo camino se llama aquel que murió por nosotros, Jesucristo. Yo soy el camino. Por eso la gente podía entrar allá y no le pasaba nada. El velo se rasgó. Pero ¿por qué? Cuando el velo se rasga, hermanos, es una tipología, está tipificando el rasgamiento de Jesucristo, de su carne. Es decir, está hablando de la muerte de Jesús. Ya las personas ya no van a entrar a ese lugar porque el Señor ahí ya no está. Ahora el Señor está en su trono y el velo que se rasgó es la carne de Jesús que muere y es el sacrificio de Jesús, que a través de ese sacrificio es que tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Por eso dice aquí el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ahora es el cielo, la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lo que no se podía hacer en el antiguo pacto, y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, ahora imagínense lo que este autor les está diciendo a ellos. Brutos ustedes que van a volver a un sistema sacrificial que ya caducó,
y que ya no tiene nada que ver. Dígame, ¿a qué van si la cortina ya se abrió? ¿De qué sirve un sacrificio ahí? Todo eso es algo ya muerto, porque no hay nada. Ya un sacerdote que entra, ya ¿cómo va a entrar si la cortina se rasgó? Ahora es a través de Jesucristo, es decir, ustedes tienen el sacrificio perfecto, el sacerdocio perfecto, el lugar santísimo a la presencia de Dios perfecto. Ya no es el patio de los animales, ya no es el lugar santo con los sacerdotes, mucho menos el sumo sacerdote, ya ni siquiera es el lugar santísimo, porque eso ya caducó, porque todo este templo, el tabernáculo, nos hablaba era de Jesucristo. ¿Y sabe cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Por la fe en Jesucristo. Es decir, cuando ellos estaban mirando tanto el patio, sacrificios, lugar santo, lo que hacen los sacerdotes, con todo lo que vimos ahí, el sumo sacerdote, lo que él hacía, y entrar a la presencia de Dios que tipificaba el lugar santísimo, todo eso solamente me estaba hablando de Jesucristo. Piensen esto, yo me quiero trasladar a allá. Número uno, lo que nos ahorró Jesús. ¿Se imagina usted llegando hoy? Todos tenían que ir a conseguir animales, traerlos, esperar, era todo el día. Hacer cola para venir y presentar a los sacerdotes que lo sacrificaran, luego les tomaban la sangre, y luego esperen un momentico, que hay que llevarlo acá, hacer otro trabajo, y usted esperando allá, y luego el sumo sacerdote, y eso que una vez al año, entraba, y cuando él salía decía, el Señor aceptó el sacrificio, usted salía contento y se iba. A seguir pecando para traer otro sacrificio. Pero ahora, el Señor dice, todo esto era una tipología, yo ya lo hice, solamente es por la fe. Parece tan sencillo, pero como dicen los teólogos, simple pero no simplista. Es decir, es simple porque es sencillo, pero no es simplista, porque eso tiene un argumento tan grande, hermanos, que cada vez yo pienso en esto y digo, Señor, mucha gente dice, ¿y no más? ¿Solo creer? ¿Creer en qué? Es que creer no es solamente, Señor, yo creo en ti. Tiene que creer en todo esto que había y cómo todo esto tipificaba a Jesucristo, y ahora Él va a ser realidad. Versículos 9 y 10, y una vez más el autor habla de la ineficacia de estos sacrificios como para volver a restregárselos. Desde el 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Luego dice, lo cual es símbolo, o esto es una especie de símbolo o una semejanza, alguien puede traducir una parábola, lo cual es una parábola o lo cual es una semejanza para el tiempo presente. Escuchen, no es para el tiempo presente de nosotros ni para el tiempo presente del escritor de Hebreos, sino para el tiempo presente de los cuando oficiaban todo esto. Dice que todo esto es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas en ese tiempo y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Lo que decía Robin ahora, ¿qué pasa? Hacían todo eso, recibían el perdón, pero seguían otra vez pecando y cargando su conciencia, mientras que veíamos que ahora somos libres de la conciencia de pecado. Es decir, lo que yo le decía a la hermana Luzda, el punto ahora no es culparnos a nosotros y vernos, sí, Señor, yo pequé, pero Jesús murió por mí. Y ya estoy libre. Yo no puedo seguir culpándome, que era lo que hacían estos. ¿Por qué se culpaban ellos y los acusaba la conciencia? Porque el sacrificio era solamente una simbología. Pero nosotros ahora no es una simbología, es una realidad. Jesús en la cruz realmente llevó nuestros pecados. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues creerlo. Yo sé que cuando yo peco ofendo a Dios, yo lo sé. Y me humillo y le pido perdón a Dios, pero también yo sé que el Señor ya me limpió y ya llevó ese pecado. Así que yo no me mortifico con eso. Porque el diablo es lo que quiere hacer. Lo que tú tienes que hacer y yo es santificarnos cada día más. Y si pecamos, bueno, pídale perdón a Dios, pero no se mortifique con eso, porque el diablo lo va a tener ahí. Es una trampa del enemigo también, hay que tener la fe. Versículo, bueno, dice. ¿Dónde? Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Dice que no puede hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Ya que consiste, y mire otra vez como ratificándole, ¿en qué consiste todo esto? Consiste solo en comidas y bebidas
de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Es decir, esto es externo, esto es para la carne nomás, una tipología, una simbología, pero que solamente ayuda a la carne. Es más, son impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto era impuesto por la ley hasta el tiempo de reformar las cosas. Y dentro de 8 días vamos a comenzar a hablar de todo lo que ya se reformó. ¿Por qué tenía que hacer todo esto? Porque es una preparación, era una preparación para que por favor otra vez entienda que ese sistema caducó y que ahora hay uno nuevo al cual va a comenzar a hablar, pero no habla ahora sino dentro de 8 días. Pónganse y oramos, mis hermanos. Bendito Dios.